Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Valentina Toro Osorio. Soy estudiante de la tecnología en análisis de costos y presupuestos. Y el día de hoy vamos a desarrollar la actividad número 4, que habla sobre leer un artículo científico en la página o en la base de datos Scopus o Science Direct sobre algo relacionado con contaduría pública, finanzas o algo que nos llame la atención. En mi caso, yo encontré un artículo bastante interesante, a mi parecer, que se llama Moneda y Banca en Antioquia y nos cuenta un poco de la historia de cómo surgió todo el tema, digamos, económico en la región. Entonces, decidí hacer en esta ocasión una especie de podcast, por decirlo de una manera, resumiendo un poco lo interesante que me pareció este artículo. Entonces, a mediados del siglo XIX, Colombia era sobre todo un país rural configurado por una estructura económica agrícola, en la que los núcleos urbanos conformaban centros comerciales, administrativos y artesanales al servicio de los grupos humanos cercanos. Entonces, dentro de la población que había pues, en Antioquia, principalmente habían agricultores, ganaderos y pescadores. Y en segundo lugar estaban los artesanos, artistas y fabricantes. Entonces, la economía colombiana del siglo XIX era rígida, sobre todo en el sector rural, que era el de mayor concentración de población. Allí habían limitaciones de origen corporativo, como la no movilidad de la propiedad de la tierra ni la mano de obra, y limitaciones respecto en el mercado, ya que no se permitía el aumento de la producción en el sector agrícola. Sin embargo, los productores eran autosuficientes y la región contaba con variedad de áreas para producir una alta gama de bienes de consumo sin tener que acudir a largos desplazamientos. Se destaca además en esta época que durante el proceso económico en la región de Antioquia se acudían a la promoción de la siembra de café con el propósito de la exportación. Entonces, aquí podemos decir que el mercado era difícil, no solo por los altos costos que tenía que ver con el transporte de la mercancía, sino porque el país, Colombia, estaba unido solo por una red de caminos de herradura, con elevadas pendientes debido a que tenemos una geografía montañosa e intransitable en épocas de lluvia. Entre la costa y el centro del país no existía ninguna vía terrestre y el río Magdalena era la única vía para la introducción de mercancías. Sin embargo, debido a esto, pues era bastante costoso. Em, un segundo, por favor. Entonces, acá, debido a este tema, espérenme un segundo. Tan, tan. De que había encontrado yo aquí un párrafo que me parecía bastante interesante. Acá. Entonces, estos, digamos que los intercambios que se hacían estaban restringidos a mercancías con una relación entre valor y peso ajustada a las condiciones de los caminos. O sea, esto era bastante limitado. Por ejemplo, el oro en barra, polvo o amonedado. Era uno de los casos más emblemáticos, una mercancía de poco volumen y poco peso en comparación con su alto precio. Lo mismo sucedía con los bienes suntuarios. Por el contrario, la producción agrícola, por su gran volumen, peso y bajos precios, no tenía la suficiente rentabilidad como para que se estimularan procesos productivos de mayor alcance. En esta misma posición se encontraban los bienes manufacturados y las maquinarias. Entonces, los altos costos de transporte reducían el traslado de mercancías y a su vez el escaso tráfico no hacía rentable la apertura de nuevos caminos y el mantenimiento de los existentes. Entonces, las limitaciones eran varias. Sin embargo, aquí vamos a continuar un poco con el tema y es que mm, la diversificación existente de la exportación colombiana y la difícil producción de bienes y servicios nacionales sitúan al país en posición de una periferia secundaria con respecto a la economía mundial. O sea, había un atraso, lo cual significaba que las oportunidades de desarrollo exportador eran limitadas. O sea, casi no podíamos
exportar a otros países. Sin embargo, con base en la minería de oro, ya que teníamos bastante oro en la tierra, Antioquia, sobre todo, tuvo un desarrollo relativamente exitoso en la explotación del oro. En medio de las características propias de dicha periferia secundaria, la región logró la implementación de un tipo de relaciones que son, tal vez podría decirse actualmente modernas, las cuales estuvieron al frente de accionar económico y político. O sea, era un apalancamiento bastante interesante, facilitando una inserción sólida en el comercio exterior desde mediados del siglo XVIII. Entonces, dicho esto, había una dinámica exportadora de metales preciosos en el siglo XIX y que puso en manifiesto una tendencia hacia la modernización de este sector extractivo de la economía, convirtiendo tanto en enclave para el capital extranjero como en oportunidad de ganancia para los capitales antioqueños. Desde comienzos de la República, la modernización de la minería se fue conformando a través del trabajo asalariado y la tecnificación de la explotación e inversión extranjera. En otras palabras, la minería pone de manifiesto sus condiciones materiales para convertirse en capital. De hecho, esto es algo que resalta mucho el texto. La minería no fue un fenómeno casual, sino que se presentó como el movimiento de la propiedad privada. Refiriéndonos en este caso particular a Antioquia, la producción de oro y de plata le dio una ventaja comparativa para dedicarse a los intercambios en general. Esto fue digamos, esta ventaja la resaltó más que otras regiones del país. Entonces, en cuanto a las reformas liberales aplicadas por el gobierno nacional, permitieron a los particulares negociar internamente con el metal, también amonedado, y exportarlo a donde más ventaja hubiese. Así, la producción de oro en estas condiciones, que es la economía internacional basada en el patrón oro clásico y la liberación del comercio de metal, permitió, en otros aspectos, la proyección del mercado antioqueño. Se dio un mayor grado de especialización, hubo espacio para los productos manufacturados, una mano de obra con movilidad, la difusión de conocimiento, una acumulación de capital y, más importante, el surgimiento de actividad empresarial con las más sentidas inquietudes alrededor de los esquemas de organización de capitales. Sin embargo, en el propio territorio, las oportunidades de inversión no eran favorables por los temas de transporte y también porque la explotación de recursos no requería de grandes inversiones y los capitales debían ser rápidamente movilizados a otros sectores con precios favorables en los mercados extranjeros. Dicho esto, vamos a hablar un poco del tema de la moneda, que en esa época digamos que el asunto monetario en el gobierno nacional del general Mosquera se implementó una profunda reforma que en buena medida logró ordenar el caos monetario que venía desde el virreinato. ¿Por qué? Porque habían varios tipos de monedas circulando en el país. Por ejemplo, este caos se estaba dando por la gran cantidad de monedas distintas que circulaban en el territorio nacional. Habían monedas francesas, sardas, belgas, libras esterlinas, también las monedas de la colonia, entre otras. Además, habían continuas legislaciones equivocadas y las acciones contradictorias de parte de los distintos gobiernos. Además, que cada vez que estaba una guerra próxima, los gobiernos acuñaban monedas de baja ley a la ya establecida por legislaciones anteriores o con pesos y leyes variables. Y cuando intentaron amortizar las monedas de baja ley debido a la falta de recursos fiscales, los nuevos gobernantes autorizaron nuevas emisiones de moneda de baja calidad, incluso contraviniendo los mandatos constitucionales. Por fuerza de ley, era obligatorio aceptar las monedas consideradas de inferior calidad, una medida con la que se pretendió hacer equivalente el valor nominal de monedas con valor intrínseco distinto. Para resumir, digamos, para contextualizar o para ponerlo, digamos, en síntesis, la economía antioqueña tenía al oro como su principal moneda mercancía en las transacciones. Se utilizaba en diversas formas. El oro se podía utilizar en polvo, en barra, como depósito de valor, incluso como medio de atesoramiento. Las exportaciones de oro y plata generaban divisas, principalmente libras y esterlinas, que circulaban en un mercado cambiario dinámico en la ciudad capital. Bueno, entonces, entonces ya definiéndonos pues con el tema de la moneda, vamos a la banca.
cómo se originó la banca, ¿cierto? En los primeros años, pues, de los bancos privados, los banqueros antioqueños se valieron de la persuasión, respaldos en la confianza y la reputación que tenían como comerciantes en sus localidades y regiones, así como la creatividad en el uso de los diversos canales de mercado y las prácticas y costumbres de las personas en los intercambios indirectos. Por su parte, los usuarios de billetes poco a poco fueron reconociendo las ventajas del uso de billetes convertibles en lugar de metal y ganando confianza en el respaldo de dichos billetes. Sin embargo, es importante que recordemos el éxito de la banca privada y la aceptación de los billetes de banco por parte de la clientela se deben en gran medida en la presencia de grupos familiares e empresariales que estaban fuertemente arraigados y sus complejas redes comerciales. En un contexto de inseguridad y carencia de instituciones legales adecuadas, los lazos familiares fueron fundamentales para invertir con confianza en empresas de gran envergadura que superaban los recursos y capacidades de un solo individuo. En conclusión, y con esto termino, para aprovechar las condiciones cambiantes del mercado mundial, los empresarios diversificaron sus actividades. El capital se dirigía rápidamente hacia sectores que provenían ganancias sin grandes riesgos y sin necesidad de grandes inversiones. Sin embargo, el objetivo no era establecer una base sólida de producción de bienes. No se realizaban mejoras en procesos cuando surgía competencia y los precios mundiales bajaban. Por el contrario, los empresarios buscaban recuperarse las ganancias extraordinarias asociadas a la escasez y luego buscaban otras salidas por su capital invirtiendo nuevamente en proyectos de baja inversión productiva que reducían significativamente las pérdidas durante las siguientes crisis. Dicho esto, el problema radica en que en la acción productiva de los individuos, quienes en su actividad configuran sus propias relaciones sociales. Entonces podemos decir que, digamos, principalmente el atraso que se tuvo en cuanto al comercio exterior fue la geografía de la zona. De la geografía pues de Colombia y de Antioquia, porque es una geografía complicada y necesitábamos, digamos, ayuda del exterior para poder exportar nuestros recursos. Además, mm, de que las casas comerciales dedicadas al negocio bancario a mediados del siglo XIX adquirían experiencia en el tracto directo con Europa, expandiendo actividades financieras. Los empresarios, comerciantes y comisionistas desarrollaron habilidades en el manejo de primas y descuentos asociados con títulos de deuda nacional y extranjera, tasas de cambio, uso del oro como mercancía y moneda y consideración del dinero y, y sus sustitutos. Entonces, estos billetes eh, la moneda de cambio, los billetes fueron ampliamente aceptados en las regiones donde no tenían sus redes comerciales. Lo que destaca en esta historia es la importancia del carácter circulatorio del metálico en este periodo, ya que el horizonte de la actividad era la valorización del capital. Por lo tanto, para que el papel moneda fuera aceptado, la base monetaria debía demostrar su estabilidad. Eso fue todo. Muchas gracias. ¿Por qué? Bueno, a mí me pareció realmente bastante interesante este artículo por la historia que hay detrás, porque Antioquia siempre ha sido considerada como una tierra pujante. Y más allá de eso, siento que, sobre todo en el tema de la banca, han sido las familias más adinerada las que se han como apropiado de este sector en un inicio. Y luego vino aquí los bancos privados y toda pues, toda esta situación que permite la diversificación del dinero. Y eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.